La hora anterior con Leandro y él planteaba el escenario con relación a pesos, dólares, el tipo de cambio. Por supuesto que hay un asterisco importante que es el calendario electoral y sobre todo dos comicios, el de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y el de la Nación ya para configurar el Congreso a partir del 10 de diciembre, que es el 26 de octubre. Sabemos cuánto influye ese tramo, esa última milla antes de las elecciones en las decisiones económicas. ¿Cree que en este caso va a influir de la misma forma que otros presidentes o Milei tiene otra dinámica al respecto? Bueno, el primer elemento central que en las últimas elecciones teníamos dos etapas con las PASO, ¿no? Las PASO eran como la primera señal, si querés, de alerta sobre los portafolios en pesos y en dólares. Ahora yo creo que ese rol lo va a cumplir, como bien dijiste vos, la elección en la provincia de Buenos Aires. Claro, va a ser la PASO de todas. Probablemente. Pero sí, digamos, yo creo que la política este año tiene un rol importante porque la economía hoy, en alguna manera, está mirando el post-octubre, con lo cual lo que surja de octubre es muy importante de cara a algunas leyes que hay que aprobar. El presupuesto es una, pero claramente tenemos una reforma tributaria, una previsional, las relaciones fiscales con las provincias, una reforma laboral que están pendientes y que dependerá mucho de no solo de qué pase después de octubre o qué pase con las elecciones de octubre, sino de cómo llegues hasta octubre. Claro. Y ahí es donde está por ahí un poco la duda en este clima de confrontación y permanente, digamos, que hay en materia política, si se van a dar las condiciones incluso después para aprobar esas leyes. Yo creo que ahí está buena parte de la incertidumbre de los últimos días Luis, también, en el ¿no? corto plazo, hoy vimos al gobierno saliendo a absorber pesos para que se acabe esta mini corrida, movimiento del dólar, como uno quiera llamarlo. ¿Con eso alcanza o para adelante tenés lo que decías, el tema electoral? ¿Va a seguir habiendo dolarización de cartera? ¿La gente va a seguir buscando el dólar? ¿O por lo menos momentáneamente uno puede cortar la suba al dólar con esto de hoy? Mirá, digamos, el gobierno actuó rápido, corrigió rápido tal vez un error de cálculo, no sé cómo lo llamaste recién, pero básicamente ahora no hay tantos pesos que sobren, entonces la presión sobre el dólar va a ser menor. Hubo un aumento importante de las tasas de interés en pesos, con lo cual el atractivo para permanecer en pesos tuvo que ser incrementado. Se volvieron a instrumentar algunas operaciones que antes el central había dejado de hacer. Yo soy optimista en el corto plazo, pero yo creo que la señal o lo que tenemos que transmitir y el gobierno tiene que transmitir es que tenemos que acostumbrarnos a que el dólar suba y baje. Claro. O sea, hoy dentro de la banda, dentro de la banda tenemos un régimen. Mientras no pasa precio, el gobierno no tiene problema. Ahora, si pasa precios es otro bueno, tema, ¿no? que no tiene problema, te dio la señal de que cuando se corre muy rápido, mejor es frenarlo, porque era 6% en 15 días, que obviamente podía llegar a tener alguna consecuencia, ¿no? Seco, y con relación al consumo, ¿hay consumo dual? ¿Hay distintas velocidades en nivel de actividad? Esta semana hablamos con el dueño de un supermercado que él decía, la verdad es que, y hasta sugirió o dio a entender que había votado a Milei, pero que no vendía, que era muy agresivo con las promociones, pero ni eso alcanzaba. El propio Milei dice hay que mirar balances de Mercado Libre y la gente paga con Mercado Pago. ¿Hay una foto concreta respecto de lo que está pasando con el consumo en la Argentina en todas las dimensiones? Mira, cuando uno mira la recuperación económica que tuvimos incluso el año pasado y lo que está sucediendo en estos primeros meses de este año, la primera mitad de este año, hay una tremenda dispersión sectorial enorme. Entonces depende mucho con quién hablas o en qué sector está, que te cuenta, estamos bien, estamos más o menos así. A nivel de comercio minorista se nota una retracción. Eso tiene que ver con esta idea de lo que te queda después de pagar aquello que no podés escaparle. O sea, vos todos los meses tenés que pagar cosas que no le podés escapar. El alquiler, la prepaga, el colegio de los chicos, el celular, la conexión a internet, el transporte si tenés que desplazarte. Y después decir, bueno, ¿cuánto me quedó? Y para una gran cantidad de familias argentinas, ese cuánto me quedó no se recupera. Es como que sigue, te diría que en muchos casos sigue cayendo. Aparte, Luis, todo ¿no? eso aumentó, como se liberaron los precios, por ejemplo, prepagas, no sé, transporte, electricidad. Lo que te queda, el ingreso disponible es menor, porque todo eso lo tenés como costo fijo. Antes te sobraban 70 de cada 100, hoy te sobran menos, mucho menos. Claro, por eso la comparación está de índice de precio contra salario, que te da muy bien para el salario,
cuando vos haces el ajuste que dice Leandro, es decir, considera aquello que aumentó más, son estas cosas que sí o sí se pagan a principio de mes. Entonces el ingreso disponible ha caído y ciertos consumos están retraídos y eso se nota en todos los indicadores, sobre todo de ventas, ¿no? Después tenés casos puntuales que obviamente todo aquello que puede ser financiado, el haber despejado la inflación y demás, también generó que un montón de gente se sintiera como más, ¿cómo te podría decir?, cómoda con endeudarse, y entonces eso también generó el consumo de bienes durables que muchas veces vos financiás, electrodomésticos, autos, cada uno en su nivel de ingreso, aumentara. O sea que tenés una dispersión muy grande. La dispersión hace muy difícil leer los índices promedio, porque el promedio en definitiva es la suma de un montón de sectores que tienen realidades muy diversas. Lo interesante es ver, y termino con esto, es que cuando vos mirás los datos, en general, lo que es construcción, comercio e industria son los que vienen como un poco más rezagados respecto al resto. Y entonces ahí tenés una cosa muy típica de nuestro país, que esos tres sectores son urbanos, básicamente urbanos, y muy suburbanos, o sea, están radicados en los grandes conurbanos. Entonces, y es ahí donde un poco se define la opinión pública y es donde terminan definiéndose muchas veces las elecciones. Yo creo que el gobierno sigue apostando a que la estabilidad nominal es más importante que la actividad económica y por eso reacciona mucho más rápido, si querés, a lo que le pasa al dólar o a los precios, que es lo que puede estar pasando. ¿Cuánto margen le queda al consumo para mejorar por el crédito? Pues hablaba del crédito, la gente está con eso, pero también está subiendo la morosidad del crédito. ¿Cuánto margen le ves a eso? No, yo ¿Y qué creo puede que pasar si ya la gente está endeudada con la tarjeta, un préstamo personal, no puede pagar o lo que fuere y empieza a caer más el consumo por no, ese es cierto lo que sí, el apalancamiento te puede servir en alguna situación de estrés cuando el bolsillo no te da, pero lo que necesitas es la recuperación del empleo y la recuperación del salario más allá de, digamos, de alguna mejora circunstancial, y para eso necesitas una economía que invierta. O sea, hoy hablaba con el encargado de mi departamento y me dice, mira, yo antes ganaba un sueldo, hoy no llego a la canasta básica, el sueldo básico mío no llega a la canasta básica. Entonces yo le digo, sí, ¿sabes lo que pasa? Que está en un rubro muy particular, pero en general el obrero en cualquier país del mundo, cuando uno dice, che, ¿cómo hacemos para pagar buenos? ¿Cómo hace un país para pagar buenos salarios? En el primer capítulo de economía que estudiamos los economistas te dicen, para pagar buenos salarios tiene que haber muchos bienes de capital. Para que haya muchos bienes de capital tenés que invertir mucho. El último dato del PBI de Argentina, la inversión en términos del producto son 15 puntos del PBI, 15. Los países normales invierten 25 o 30. Los países de milagro económico, más de 30. Nosotros invertimos 15. Entonces, cuando vos mirás eso, decís, qué bueno, ¿podés pagar salarios consistentemente altos con esa tasa de inversión? No. Seco, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Un placer. Nos vamos a La Plata porque hay alguien de Defensa Civil.